Amén. Y hermanos, en las últimas semanas hemos estado hablando de la armadura de Dios. So in the last few weeks, we've been talking about the armor of God. Hemos estado hablando de que la batalla es del Señor. We've been talking about how the battle belongs to the Lord. ¿Cuántos han estado participando en batallas? How many of you have been partaking in battles? Pero ¿cuántos se han puesto la armadura? But how many of you have put on your armor? ¿Cuántos saben de qué hace la diferencia? And how many of you know that it makes a Y difference? acuérdense que nuestras armas son armas espirituales. Remember that our armor is spiritual. No peleamos contra carne ni We sangre, don't fight against flesh or sino blood, que contra principados but against y principalities potestades and strongholds en la región celeste. in the spiritual realm. Significa de que nosotros tenemos batallas espirituales. And it means that we have spiritual battles. No es su jefe, no es your We're not boss. fighting against our boss. Amén, amén. No es su supervisor, It's not your supervisor, no es su vecino, nor your neighbor, no es su esposo. or your Ay, husband. santo, gloria, gloria, gloria. Cuando nosotros leemos la palabra, When we read our word, en Mateo 4 nosotros vemos de que Jesús, guiado por el Espíritu, in Matthew 4, we see that Jesus, driven by the Spirit, Él se va al desierto. he's secluded and goes to the desert 40 días, 40 40 noches. days and 40 nights. Y la palabra dice de que fue tentado por el enemigo. And the word tells us that he was tested by the enemy. Y en la manera de que Jesús le responde, And the way that Jesus responded, le responde con lenguaje de victoria. he responds with victorious language, a Eh, language of victory. ¿Cuántos de nosotros hay veces tenemos una batalla aquí adentro? And how many of us are battling mentally Hay at veces times? sobre nuestra autoestima, At times we're battling our low self-esteem, hay veces con nuestra identidad, or our identity, con nuestro propósito. or our purpose. Y es importante de que nosotros tengamos un lenguaje de victoria. And it is important for us to have a language of victory. Nosotros vemos en Joel capítulo 3 versículo 10, And we see in Joel 3:10, ¿verdad? Que la parte de ese versículo dice, a specific part in that verse says, diga el débil, fuerte soy. may the weak say that I am strong. Se lo voy a repetir, I'm going dice, to repeat it. diga Let the weak one, el débil, the weak one, diga el débil, let the weak say, fuerte soy. I am strong. Hay poder en confesión y There is declaración. power in confession and Y declaration. por eso es And that importante is why it's important que nosotros tengamos la palabra de Dios that we have the word of God siempre lista en nuestros are labios. always readily in our lips. Porque este es el lenguaje de victoria. Because this is the language of victory. Diga el débil, Let the fuerte weak soy. Say, I am strong. No dice, piensa el débil, fuerte It doesn't soy. say, think that you are strong. No dice, crea el débil, fuerte It soy. doesn't say, believe that you are strong. No, sino que hay una acción de nuestra But there's parte an action that needs to take que place tenemos from que within us, declarar. in which we have to declare. Porque ¿cuántos saben de que hay poder en nuestras Because how palabras? many of you know that there's power in our tongue, Con nuestras palabras in our words? podemos edificar With our words, we can edify, y and derrumbar. we can also tear Por down. eso es And that importante is why it's que important nosotros expresemos that we express un lenguaje de victoria. a victorious language, or a Lo language of victory. primero, una de las primeras cosas que Dios transformó en mí One of the first things that God transformed in fue mi me lenguaje. was my language. Porque yo tenía un lenguaje no solamente sucio, pero también negativo. Because I not only had a foul vocabulary, but Batallas also it internas was negative. I have internal que yo battles mismo me predicaba that I would preach to y myself, me decía, tú no vales nada, and I would say to myself, "You're worth nothing. tú no sirves para nada. You're good for nothing." ¿Sabe por qué? And do you know why? También hay etiquetas There are also labels que son puestas sobre nosotros. that are placed on us. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? How many of you know what I'm speaking about? Nosotros hemos experimentado, algunos de nosotros, Some of us have experienced palabras negativas negative words sobre nuestras vidas over our lives desde nuestra since niñez we were kids que todavía nos afectan hoy. that are still affecting us Y today. el Señor And God quiere cambiar nuestro lenguaje wants to change our a un language lenguaje de victoria. to a victorious ¿Cuántos language. dicen amén?
Ahora, ¿qué es lenguaje? Now, what is a language? Lenguaje es una expresión A language is an o expression una articulación de or comunicación. an articulation of communication. Y cuando nosotros empezamos una relación And when we begin a relationship de cualquier clase o categoría, in any shape, way, or form, se desarrolla por medio de la it's comunicación. developed through communication. ¿Cuántos se acuerdan de su noviazgo? How many of you remember when you were courting Cuando someone? empezaron su noviazgo, When you were dating, ¿verdad? Había una comunicación. there was communication. Había un lenguaje que estábamos expresando. There was a language that we were expressing ¿Para qué? Para establecer una so relación. that you could establish a Y relationship. todos nosotros And all of us tenemos un lenguaje que expresamos, carry a language. Carry a language. ¿verdad? Tenemos un lenguaje que expresamos, We have a language that we express. right? Y lo que nosotros expresamos y comunicamos, And what we express and communicate, la gente empieza a conocernos. people begin to get to know us. in that Conocen manner. nuestra fe, They know our faith. nuestros valores, They know our values. nuestras convicciones, And our convictions. lo importante para nosotros, And what's important to us. si somos amables, And if we are kind. si somos amorosos, If we are loving. si somos If respetuosos we are respectful. o educados, Or educated. o todo lo opuesto. Or perhaps the opposite. La gente se da cuenta People notice por medio de nuestra expresión y lenguaje. through our expression and our Por language. medio de la comunicación, And through our communication, podemos dejarles saber we can let people know a personas nuestro intelecto, our intellect, nuestra cultura our culture, y tantas otras cosas. and many other things. ¿Cuántos dicen amén? Hay veces tenemos acentos, At times we have accents. ¿verdad que sí? Tenemos acentos y la gente dice, yo creo que tú eres de este lugar. And we have accents and people can't guess ¿A cuánto where we le ha are pasado? from. How many of you have experienced Déjeme this? decirle, a mí la gente nunca sabe que yo soy de Honduras. And people never know that I'm from Honduras. Porque dice, yo no escucho el acento hondureño en tu voz. Because they say that they don't hear the accent in my speech. Ahora, me reúno con unos hondureños Now, when I get together with some Hondurans, y entonces ya empiezo a hablar como then hondureño. I begin to speak like a Honduran. Ahora, el hecho que yo vine a temprana edad de este país me afectó mi acento. Now, the fact that I came at an early age affected my accent. Pero si me reúno con hondureños, But if I get together with Hondurans, empiezo a hablar de esta manera, I ¿verdad? begin to speak in this manner. Vamos a seguir. Cuando me reúno con puertorriqueños, And when I get together with Puerto Ricans, yo digo, huepa, I say huepa. amén, amén. ¿Cómo que dicen los venezolanos? Naguara. Naguara. Tiene mi cuñada es de Venezuela. My sister-in-law is from Entonces hay Venezuela. ciertos acentos, ¿verdad? De que nosotros expresamos algo. So there are certain accents that tell us that we express where we're from. Y nosotros que somos seguidores de Cristo, And us as followers of Christ, los que hemos declarado nuestra fe en Él, those who have publicly professed our faith in debemos Him, tener un lenguaje específico, then we need to carry a specific un language, lenguaje de victoria. a victorious language. Ahora, este lenguaje no es instantáneo. Now, this language is not instantaneous. Mientras vamos creciendo, And as we grow desarrollando and develop y madurando, and mature, nuestro lenguaje, our language, escucha esto, se va listen to this, alineando con nuestro it crecimiento. will align with our growth. ¿Captaron eso? Did you capture this? Mientras vamos creciendo y madurando, As we grow and mature, nuestro lenguaje then our language se va alineando con nuestro crecimiento. aligns with our growth. Ahora, ¿por qué es importante nuestro lenguaje? Now, why is our language important? Vamos a ver esto. Let us see Nuestro lenguaje Our language afirma nuestra identidad. affirms our identity. Nuestro lenguaje Our language afirma nuestra identidad. affirms our identity. ¿Cuántos conocen a alguien que es negativo para todo? How many of you know negative people? Tienen un problema para toda They solución. have a problem for every solution. ¿Cuántos dicen amén?
¿verdad? Que no se le puede animar. You cannot cheer them on. Son personas que miran el vaso mitad vacío, They are people that see the glass half empty. hasta roto el vaso, And maybe even broken. y que porque su lenguaje Because their language expresa su identidad. expresses their identity. Pero usted y yo, But you and que I, estamos en Cristo, we are in Christ. nuestro lenguaje de victoria So our victorious language afirma nuestra identidad. affirms our ¿Cuántos identity. dicen amén? El lenguaje afirma su identidad Our language affirms our identity. y esto sirve And this serves como una herramienta principal as a main tool para la autoexpresión, for our expression conexión cultural and our cultural y connection, también el sentido de pertenecer. and also the feeling of belonging. En Lucas capítulo 6, And in Luke chapter el 6, Señor está hablando con sus discípulos Jesus is talking to his disciples, y Él declara and he que declares por sus frutos lo conocerán. that they will be known by their fruits. El fruto se muestra So our fruit shows en acción in action y por and palabra. also through our words. Y Cristo le dice lo siguiente a sus And discípulos. Jesus tells the following to his disciples. Lucas 6:45. Luke 6:45. Jesús dice, Jesus says, el hombre bueno a good man del buen tesoro brings good things de su corazón out of the good stored up in his heart, saca lo bueno. and they bring it out. Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón And- saca lo malo. And an evil man brings things out of the evil stored up in his heart. Ahora mire la última frase. Now listen to the last phrase. Porque de la abundancia del corazón For the mouth speaks habla la boca. what the heart is full of. Ahora, ¿de qué está lleno nuestro corazón? So now what is our heart full of? Estamos viendo en el día de hoy, ¿verdad? Tanto odio, tanto racismo. And then we're seeing today so much hate and racism. Y estamos viendo, ¿verdad? De que la gente está expresando lo que hay en su corazón. And we are seeing that people are expressing what's in their hearts. Y por eso usted y yo debemos ser la luz de la tierra. And that is why you and I must be the light of the world. ¿Cómo mostramos que somos la luz de la And how tierra? do we show that we are the light of the world? En acción y en palabra. In action and in our words. Que nuestro sí sea sí Let our yes be yes, y nuestro no sea no. and our no be no. Seamos personas de honra, Let us be people that honor, personas de integridad, people of integrity, porque por nuestros frutos because through our fruit, nos we conoceréis. will be known. ¿Cuántos dicen amén? La gente So people, está analizando su vida, they're analyzing your life. están analizando sus palabras. They are analyzing your words. Por eso, hermanos, tenemos que ser personas honestas, And that is why we need to be honest people. de integridad, People full of integrity por acción y por palabra. through our action and our words. Y aquí este verso And this verse explica algo, explains something. que las palabras y las acciones de una persona That the words and the actions of a person, revelan el contenido de su they corazón. reveal what their heart is full of. ¿Cuántos de nosotros hemos conocido personas generosas? How many of us have met generous people? Yo he conocido personas I've met people que no tienen mucho, who don't have much, pero tienen generosidad en su corazón. but they have generosity in their heart. Y he conocido personas And I've also met que people tienen muchos who recursos, have a lot of resources, pero no son generosos. but they're not generous. Mi mamá tenía una amiga en Honduras. My mom had a friend in Honduras. Ella falleció el año pasado. She passed away last year. Déjeme decirle, una señora pobrecita. And let me tell you, she was a woman who was very poor. Y cuando mi mamá llegaba a And Honduras, when my mom would arrive in Honduras, esta dama llegaba a ver a mi mamá, this woman would arrive le llevaba una bolsa de pan, and she would bring her a bag of le bread, llevaba un litro de and Coca-Cola, take her a liter of Coca-Cola, y le llevaba unos jugos y unas and frutas. she would also bring her juice and fruit. Y mi mamá le decía, no me traiga nada, no se preocupe. And my mom would tell her, don't bring me anything, don't Y ella worry dice, about it. pero hermana Vilma, si Dios me lo pone en el corazón. But she would say, but God placed this in my heart. Y entonces mi mamá, para So my no mom- quitarle la bendición, So she would not take her blessing. recibía la bendición. She would take the blessing. Entonces, lo que revela nuestras palabras So what our words reveal y nuestras
nuestras acciones And our actions es reveal el contenido del are corazón. the contents of our heart. Nuestro lenguaje Our language revela cuál es nuestro tesoro interior. reveals what our internal treasure Hermano, mi is. tesoro interior My internal treasure es Cristo. is Christ. Yo no me voy a cansar I am never tiring, de hablar getting de tired Cristo Jesús. of talking about Christ Jesus. De a dónde me sacó, From where he took me out of, cómo me ha bendecido, how he has blessed a me, dónde me tiene el día de hoy, and where he has me por today. poner un llamado en mi vida, And he placed because he placed a porque calling me over my creó life. a propósito y con un Because he propósito. created me with purpose and for a purpose. Hermano, usted y yo debemos ser personas con gratitud en nuestro So corazón. you and I need to be people with grateful hearts. ¿Qué es lo que una persona dice What does a person y say? lo que hace And what they do, es un reflejo de lo que guarda en su what corazón? people do and act on is a reflection of their Ahora, hearts. ¿qué es lo que abunda en nuestro corazón? Now what's abundant in our hearts? Las palabras que salen de la boca The words that come out of your mouth son una manifestación clara are a clear de manifestation un tesoro interior, of our inner treasure, ya sea bueno o malo. whether it's good or bad. ¿Cuántos de ustedes conocen una persona de que todo lo que hablan es odio? How many of you know people that all they speak on is hate? Personas con lenguajes tóxicos. People with toxic language. ¿Cuántos lo conocen? How many of you know that? Amén. Entonces nosotros debemos ser lo opuesto. So we need to be the opposite. Bendición debe estar en nuestros labios. Blessing should be in our lips. Edificación. Building and Amén. edification. Porque nosotros podemos edificar y derrumbar con nuestras palabras. Remember that we can build or tear down with our words. Dice el hombre bueno, So it says that a good man del buen tesoro de su corazón saca el bien. from their heart good comes out, Y también lo opuesto. and also the Y opposite. usted y yo So you and I debemos tener un lenguaje de fe, must carry a language of un faith, lenguaje de victoria, a language of para que victory, la gente sepa que somos diferentes. so that people can know that we are different. El lenguaje de fe en un creyente So the language of faith in a believer se caracteriza por hablar positivamente, is characterized by speaking positively usar palabras de fe and also using words of faith que se alinean con la palabra de Dios that align with the word of God y con lo que usted y yo creemos. and with what you and I believe. Las promesas de Dios The promises of God, y también confesar and also in confession, lo que la palabra de Dios dice sobre nuestro in Dios. confessing what the word of God says about our God. En lugar de centrarse, ¿verdad? Y tener victoria sobre las dudas. It is a place where we can center in and have victory over doubt. Miren lo que dice el rey Salomón, Listen to what King Solomon said Proverbios 18:21. in Proverbs 18:21. Dice, la muerte y la vida It says the tongue has power están en poder de la lengua. of life and death, El que la ama and those who love it comerá de sus will frutos. eat its fruits. Wow. Dice, It says la muerte y la vida that life and death están en el poder de la are lengua. in the power of the tongue. ¿Usted sabe de que hay padres Do you know that que there are parents matan los sueños de sus hijos con sus palabras? who kill their children's dreams with their words? Y hay padres And there are parents que edifican los sueños who build on their dreams, de sus hijos build on their kids' por dreams sus palabras de afirmación. through their words of affirmation. Ahora nosotros, ¿verdad? Como creyentes, Now we as believers, y especialmente con nuestros and hijos, also especially with our kids, siempre debemos celebrar las we victorias should always celebrate their y victories, también aprender lecciones de las derrotas, but also learn lessons from the defeat. pero siempre edificando. But we should always edify Yo or me acuerdo, build. en Honduras tenemos una palabra menso, And in Honduras, we have a word that's basically dumb. right, dummy, Dummy. dummy. ¿Cuántas conocen la palabra menso? How many of you know the word dummy? Yo creo que en todos nuestros países significa lo mismo. I think in all our Latin countries, Y entonces yo recuerdo que mis tías and I remember that my aunts, a cada rato me decían, este menso, they would always say, "This dumb boy, this dummy, dummy, right? Este menso. this dummy." Yo tenía 5 años. And I was 5 years old,
Y entonces me acuerdo de que un día le pregunto a mi abuelita, And I remember one time I asked my yo grandma, le decía, mamá, yo soy menso. and I asked Grandma, am I dumb? Am I a dummy? Una palabra que escuchaba a menudo. It's a word that I would often Me hear. acuerdo que un día And I remember that a certain day, mi tía Xiomara my aunt, Xiomara, me manda a llamar, me dice, menso, vení para acá. and she said, dummy, come here. Y me acuerdo de que ese día And I remember that mi day, abuelito se para my grandpa stood up. y le dice que sea el último día He said, let this be the last que le day dicen al niño menso, that you call him a dummy. porque él no es menso, Because he's not a dummy. él es inteligente. He's intelligent. Y desde ese día en And from adelante, that day moving forward, mis tías pararon de llamarme menso. my aunt stopped calling me a Porque dummy. déjeme decirle, las palabras tienen But let poder. me tell you that words have power. Y déjeme decirle algo curioso, Let me tell you that something curious es de about all this nosotros los cristianos, is that us as believers, que hay veces that there are times creemos más las mentiras del enemigo that we believe the lies of the enemy more que la verdad de las promesas de than the Dios. truth of the promises of God. ¿Por qué es esto? And why is that? Algo muy curioso. That's something very curious. Somos rápidos para aceptar las mentiras, We are quick to believe the lies, pero lentos en aceptar las but promesas. slow in believing the promises. Porque acuérdense de que el justo vive por la fe And remember that the just lives by faith y no por lo que vemos. and not through what we see. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por eso necesitamos un lenguaje That is why we need a language de victoria. of victory. Palabras pueden construir o destruir. And remember that words can build or destroy. Pueden levantar o derribar. They can lift or tear down. Pueden traer vida o causar daño. They can bring life or cause damage. Pueden herir They can hurt, y también causar trauma. and also cause trauma. Y este versículo And this verse también nos advierte also warns us que aquellos que aman la lengua that those who love their tongue y la usan sin cuidado and use it without a care sufrirán las consecuencias de sus will palabras. suffer the consequences of their words. ¿Por qué? Porque cosechamos lo que sembramos. Why? Because we sow what we reap. Cuando usted y yo estamos bendiciendo, When you and I are blessing, afirmando, and when we are affirming edificando, and building, seremos then edificados, we will be built. seremos We bendecidos, will be blessed. seremos construidos, We will be edified. built up, Built ¿verdad? up. Pero si estamos con negatividad But if we are negative y estamos maldiciendo, and we're always cursing, entonces comeremos del fruto de esa then cosecha. we will eat of that harvest. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y muchas veces, hermano, y yo soy culpable de esto, And many times, and I'm guilty of this, somos descuidados con nuestras palabras. we are careless with our words, Y tenemos que poner and atención we must pay attention a las palabras que decimos. to the Amén. words that we utter. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Palabras tienen poder Our words have power, y mucho más poder de lo que nos damos cuenta. and even more power than we realize. Y escuche esto, And listen to this. todos nosotros All of us vamos a dar cuentas will realize, will por give nuestras account palabras. Amén. for our words. Habla Jehová. tu Vamos a siervo dar escucha. cuenta We por will give- nuestras palabras. We will give an account of our words. Mire lo que dice Mateo 12 del 36 al 37. Listen to what Matthew 16 says. Cristo dice, Jesus estas said, son las palabras de Jesús, no del pastor. these are the words of Jesus, not of the Y pastor. él dice, pero yo os digo And he says, but I tell you que that toda palabra, everyone will toda palabra ociosa have to give an account que hablen los hombres, of the day on the day of judgment de ella darán cuenta en el día del juicio. for every empty word that they have spoken. Pues por tus palabras For by your words serás justificado you will be acquitted, y por tus palabras and by your words serás condenado. you will be condemned. Tenemos que tener cuidado. So we need to be careful. Tenemos que comunicar con propósito. We need to communicate with purpose. ¿Cuántos dicen amén? How many of you agree? Yo he hablado con muchas personas en todos estos años de ministerio. I've spoken to various people throughout all these years in ministry. Y yo pongo atención al lenguaje que usa la gente. And I pay attention to the language people use. Y muchas veces he tenido que corregir a la gente. And many times I've had to correct people.
con amor. with love. Obviamente, porque yo quiero de que la gente tenga un lenguaje de victoria. Because I want people to carry a victorious Porque la language. Biblia dice de que somos más que vencedores Because the Bible tells us that we are more than en conquerors Cristo Jesús. in Christ Jesus. Amén. El Espíritu Santo está en nosotros. So the Holy Spirit abides in us. Ya somos ganadores. We're already conquerors. Ya somos victoriosos. We're already victorious. Pero el lenguaje But our language tiene que alinearse has to con align una realidad interior. with our internal ¿Cuántos reality. dicen amén? Por eso de que cuando una persona se arrepiente de sus pecados, That is why when someone repents from their tiene que sin, haber una expresión pública del arrepentimiento. there needs to be a public expression of their repentance. Tiene que haber una expresión pública de aceptar al Señor There needs Jesucristo. to be a public acceptance of the Lord. Y esto se hace por nuestras palabras. And that is done through our words. Debemos ser responsables We must be con responsible nuestras palabras. with our words. Nuestra prioridad And our priority siempre debe ser must always be edificar, to build, bendecir, to bless, animar, to encourage, levantar and to build up, y ayudar and to help con gracia, with grace, amor love, y verdad. and truth. Porque el no decirte la verdad no es ser amoroso. Because not telling you the truth is not being loving. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que decir la verdad con amor y con gracia. We must always say the truth in love and in grace. Los evangelios dicen de que Cristo era la verdad y gracia. The word tells us that Jesus was the truth and also grace. Y Él es nuestro ejemplo máximo. And He is our greatest example. Y este es el lenguaje de fe y de victoria. And this is the language of faith and victory. En 2 de Corintios 4, versículo In 13, 2 Corinthians 4:13, aquí Pablo habla sobre el vivir por fe. Paul is speaking about living through faith. Y dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, It says, but having the same spirit of faith, conforme a lo que está escrito, according to what is written, dice, creí por lo que hablé. I believe, therefore I spoke. Creí But I believe, por lo que hablé. therefore I spoke. Nosotros también creemos, We also believe por lo cual también hablamos. by what we also speak. Entonces, la pregunta para nosotros es, So the question for us today en el is, trabajo, at work, en reuniones in familiares, family reunions, con vecinos, with our con neighbors, amigos, with our friends, ¿qué clase de conversaciones estamos teniendo? what conversations are we holding? ¿Se está riendo usted con el chiste sucio? Are you laughing at the dirty jokes? Cuando yo me convertí, When I converted, me acuerdo que mis amigos eran mundanos I remember that my friends were worldly. y poco a poco ellos se alejaron de mí And little by little they backed porque el away. Señor me estaba transformando, Because estaba God haciendo algo en mí. Was transforming me. Y me He was acuerdo de doing que ellos something in venían me. con sus chistes sucios And I remember that they would always give their dirty jokes. y yo no me reía. And I would no longer laugh. Y mi amigo me decía, ¿qué te pasa a ti? ¿Por qué no te ríes? And my friend would ask why I wasn't laughing anymore. Porque eso ya no es chistoso para mí. And I would tell him it's no longer funny to me. Entonces, el simplemente estar presente So the simple fact of being present y no decir algo, and not saying anything, somos cómplices de lo que se está hablando. then we're complicit in what's being spoken. Yo no sé a quién Dios le está hablando, I don't know who God's speaking to. pero vamos a correr de las conversaciones coloradas. But let us run from the red jokes. Amén. Porque si estamos presentes Because if we are present y no decimos and we nada, don't say anything, ¿qué pasa? what happens? Estamos compartiendo Then we are sharing in it. y estamos de acuerdo con lo que se está diciendo. And we agree with what's being said. Yo trabajé algunos de ustedes saben de que yo trabajé para American Express por casi 19 años. I worked for American Express for about 19 years.
Y entonces para mí lo primordial siempre era ser un trabajador con excelencia And so for me, the main thing was to be an excellent worker y una persona de buen testimonio. and a person of good testimony. Y hay veces mis compañeros decían malas palabras And at times my coworkers would say bad words. y entonces quizás un compañero nuevo And perhaps a new coworker. y mis otros compañeros le decían, no digas malas palabras en frente de hermano. There was a new coworker, and my coworkers would tell him not to say bad words in front of me. Él es cristiano He's a believer, y él no usa nuestro and lenguaje. he doesn't use our language. Y hermano, yo apreciaba eso And I really appreciated porque that. algunos de mis compañeros entendieron mis Because convicciones some of my coworkers learned my y convictions. hasta empezaron a protegerme de ese And lenguaje. they began to protect me from ¿Por qué? that Porque language. había fruto, Why? Because there was fruit. había convicción There was conviction. y había un alineamiento de mis palabras con mis acciones. And there was an alignment of my words and my actions. Porque hay unos que dicen algo y hacen otra cosa. Because there are people that say something and do the opposite. ¿Cuántos dicen amén? Así que el reto para nosotros hoy, hermanos, So the challenge for us today es empezar a expresar is to begin to express el lenguaje de victoria. the language of victory. Porque es decirle, la fe Because let me tell you that faith, nos impulsa a hablar. it pushes us to speak. Ya quien cree firmemente en el Señor And whoever believes firmly in the Lord debe estar motivado must be motivated a proclamar su fe de una manera audaz. to proclaim their faith boldly. Y los estudios dicen, And studies tell us escucha esto, Listen to que this. nosotros a diario that we on a daily basis, decimos o hablamos we speak or say 16,000 palabras. about 16,000 words. No. Pero los hombres, ¿verdad, pastor? Yo no voy a decir amén a eso. Pastor, los hombres. Pero los estudios dicen But studies tell Debe us multiplicar todo. que hay un promedio de 16,000 palabras that diarias we speak about 16,000 words on a a daily cierto basis. género y For quizás certain cambia. genders, it may change or fluctuate. Pero hermano, 16,000 palabras. But 16,000 words, ¿Cuántas de ellas fueron edificantes? how many of them were building someone up? ¿Cuántas de ellas fueron palabras descuidadas? How many of them were careless words? ¿Cuántas fueron palabras negativas? How many of them were negative? ¿Cuántas fueron palabras de queja? And how many of them were complaints? Amén. ¿Cuántos de nosotros nos quejamos de una vez en cuando? How many of us Eso es complain normal. at times? Eso es normal, pero That's eso no normal. debe ser nuestro lenguaje. But that should not be our language. Porque hay veces que somos mal agradecidos. Because there are times that we're Dios nos da ungrateful. tanto God gives us so much, y una cosita que todavía no nos ha dado. and just because He's not giving us one simple Nos thing, enfocamos en eso. and we focus on that, Y tenemos todo esto acá. and we have all the blessings over here, Señor, pero no me has dado esto. and we say, God, you have not given me the small thing. En vez de decir, Señor, gracias por Instead todo. of saying, God, thank you for all Y this, seguiré esperando por eso. and I'll continue to wait on this, Y al momento que tú quieras, and at the moment that you want it to será mío. come to pass, it will be mine. Lenguaje tiene que cambiar. Our language must change, Tiene que alinearse and it needs to align con nuestro lenguaje de victoria. with our language of victory. Y hermano, la palabra claramente nos muestra And the word clearly shows us que la lengua es un instrumento espiritual, that the tongue is a spiritual tool capaz de alinearnos that is capable of aligning us con la voluntad de Dios with the will of God o sabotearla. or to sabotage it. Por eso nuestro lenguaje, That is why our language, guiado por el Espíritu Santo, como la semana pasada, guided through the Holy Spirit, like we spoke about y last week, alineada con la palabra de Dios. and aligned with the Word of God. ¿Cuántos dicen amén? La fe opera por palabras. Faith operates through words. Nosotros declaramos con fe We declare with faith, y después Dios obra. and then God works. Y hermano, la fe no solo se siente, But faith is not only felt, no solo se piensa, it's not only thought la of, fe se habla y se declara. but it's spoken and declared. ¿Cuál es nuestro
tópico de conversación más común? What is our main topic of conversation? ¿De qué estamos hablando en esos espacios afuera de la iglesia? What are we speaking about in those spaces outside of church? Porque aquí adentro es fácil. But here, because here it's easy, Dios te bendiga. and we say God bless you, Hermano, ¿cómo está? and we ask how you are Estamos en doing, victoria. and we say we are in victory, Somos guerreros espirituales. and we say that we're spiritual warriors, Pastorando la armadura. and I'm carrying on the armor. Pero esas palabras se alinean en el trabajo. But are those words lining up at work, Cuando un carro se le mete en el tráfico. or when a car cuts you off? Habla Jehová, tu siervo escucha. Amén. Aleluya. Hay un reto para nosotros, hermano. There's a challenge for us today. Que tengamos propósito y cuidado con nuestras palabras. That we must have purpose and be careful with our language. Y rápidamente, hermanos, para terminar, vamos a compartir unas verdades And quickly, to wrap it up, we'll share a couple truths sobre el lenguaje de fe y el lenguaje de victoria. over the language of love. Primero, And nuestras truth. palabras crean ambientes. First of all, our words create atmospheres. Nuestras palabras crean ambientes. Our words create atmospheres. Si entramos a un lugar ya negativos, If we walk into a place and we're already el negative, ambiente ya está negativo. then the ambience is already negative. Pero si entramos entendiendo nuestra identidad, But if we walk in understanding our identity, el que camina con nosotros then the one who walks with y el us, que está en nosotros, and the one who abides in us, siempre tenemos una perspectiva de victoria. then we always have a perspective of Nuestras victory. palabras crean ambientes. Our words create an atmosphere. Lucas 5:17. In Luke 5:17, Aconteció un día que él estaba enseñando, one day Jesus was teaching, hablando de Jesús, and this is talking y about estaban Jesus. sentados los fariseos And the Pharisees, teachers of the y, law, were sitting there, y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, they had come from every village of Galilee de Judea and from Judea y Jerusalén, and Jerusalem, y el poder del Señor estaba con él para sanar. and the Amén. power of the Lord was with Jesus to heal the sick. Déjeme decirle, en cada espacio que Jesús habitaba, And let me tell you that in every space that Jesus was in, él establecía el ambiente. he Amén. established the atmosphere. ¿Cuántos se acuerdan de cuando Jesús estaba enseñando en un hogar que estaba lleno? How many of you remember when Jesus was teaching in a place, in a home that was Ya full? nadie podía entrar. No one else could come ¿Y se in. acuerdan los 4 amigos And do you remember the 4 que friends traen el who paralítico brought the paralytic y que lo meten por el techo? and they brought him down from the ceiling? ¿Por qué? Porque Jesús había establecido Why? Because Jesus had un established ambiente milagroso. an ambience of Y miracles. usted y yo, And you and con I, nuestras palabras through our y words nuestro lenguaje de and through victoria, our victorious language, creamos y establecemos ambientes we create and establish atmospheres donde la presencia de Dios se where the puede word- manifestar. where the presence of God could be manifested. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Nuestras palabras crean ambientes. Our words create atmospheres. La fe verdadera So the real faith habla antes de ver. speaks before it sees. ¿Cuántos están esperando una promesa de Dios? How many of you are waiting on a promise from Créalo. God? Créalo. Believe it. Pastora, ¿puedo compartir lo de Zacarías? Pastor, can I share about Zechariah? Ya todo su caso de 9 años de sus papeles y de inmigración, todo ya fue aprobado. His Amen. case that was pending for 9 years Déjeme of immigration decirle- has been approved. Esto ha sido una batalla. And let me tell you that this has been a battle. Esto no ha sido fácil. This has not been easy. A la pastora Julia Henry les ha costado no solamente emocionalmente, It's cost them not only emotionally, no solamente espiritualmente, not only spiritually, pero hermano, financieramente. but financially. Pero yo me acuerdo hace 2 años, But I remember that about 2 years el ago, Señor me dijo, the Lord told me eso está escrito en mi sangre. that was written in His Eso ya blood, fue aprobado. that was already Y en el approved. día de And hoy then today, celebramos we que celebrate ya el caso de Zacarías that Zechariah's ya case, está aprobado. it's already approved. Porque así dijo el Señor. Because thus declare the Lord. La fe habla Faith speaks
antes de ver. before it's seen. Romanos 4:17. In Romans 4:17, Como está escrito, as it is written, te he puesto por padre de muchas I have naciones. made you a father of many nations. Aquí la palabra está hablando de Abraham, And here the word is speaking about casado con Abraham. una mujer He estéril. was married to a barren woman. Dios le promete un hijo. And God promised him a son. Y de una mujer estéril From a barren y de un woman. hombre viejo, And from an old man. Dios establece una And nación. God established a nation. Y dice, And it te he says, puesto por padre de muchas I have naciones. made you a father of many nations. Y lo es delante de Dios, He is our father. a quien creyó, In the sight of el God. cual da vida a los And muertos. whom he believed. Y dice, The God who gives y life and llama death. las cosas que no son And como call- si fuesen. And calls the things into being that are not. Ese es el Dios que le That servimos, is the God that we serve. que llama a lo muerto vivo That calls the dead y alive. las cosas que no And the son things that are not como si fuesen. as if they were. Porque Él lo puede todo. Because he can do it all. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios llama cosas que no son como si fuesen. God calls things that are not as if they were. Esto es lenguaje de fe. This is the language of faith. La fe declara And faith declares lo que Dios ha dicho. what God has already Escucha said. esto, no lo que los ojos naturales ven. Not what Amen. our natural eye sees. Lo voy a repetir. And I'm going to repeat it. La fe declara Faith declares lo que Dios ha dicho what God has y said no lo que los ojos naturales ven. and not what our natural eye sees. Ahora, no ignoramos la realidad. Now, we don't ignore reality. Vivimos en realidad, We live in a reality, pero vivimos en una realidad con Dios. but in a reality where God Porque is hay unos que in. viven una realidad sin Dios. Because there are people who live a reality without Pero usted God. y yo But today, you and I, vivimos en la realidad con el Señor. we live in a reality with God. Ahora, usted y yo no decimos, So you and I don't say no estamos enfermos cuando lo estamos. we are not sick when we truly are. Si no decimos, But we say, estoy enfermo I am sick en este momento, at this moment, pero por sus llagas but through his wounds, soy sano I am en el healed nombre de Jesús. in the name of Jesus. El lenguaje de In fe the language of se faith, apoya en la palabra de Dios it's supported in the Word of God y no en nuestras emociones. and not in our emotions. ¿Qué más? ¿Qué más? Lo que hablamos What we speak dirige nuestra vida. guides our lives. Lo que hablamos What we speak dirige nuestra vida. guides our life. Mira lo que dice Santiago 3, 4 y 5. Listen to what James 3, 4 through 5 says. Mirad también las naves, Or take ships as an example. aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, Although they are so large and driven by strong winds, son gobernadas con un muy pequeño timón, they are steered by a small rudder por donde el que las gobierna quiere. where the pilot wants it to go. Así también la lengua es un miembro pequeño, Likewise, the tongue is a small part of the body, pero se jacta de grandes cosas. but it makes great boasts. He aquí Consider cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. what a great forest is set on fire by a small part. La lengua es un miembro minúsculo. The language is a minuscule member. Puede edificar y destruir. It could build or destroy. Puede encender bosques. It could light up forests. Wow. Una palabra negativa, hermano, puede afectar a alguien por una vida. Even a simple negative word could impact a Por life. eso debemos ser cuidadosos And that is why we must be careful con nuestras palabras. with our words. Así como el timón dirige al barco, Just like the wheel wheel, directs the the boat. rudder directs the boat. Así la lengua dirige la vida. In the same manner, the tongue drives the life. Nuestras Our life. palabras establecen la dirección. Our words establish our direction. Y es importante reconocer estos enemigos del lenguaje de la fe. And it is important to recognize these enemies of our faith. Hay enemigos también de nuestro lenguaje. We also have enemies of our faith. Quejas, Complaints, negatividad, negativity, desánimo, discouragement, comparación, and comparison, críticas. criticism. Esos son enemigos del lenguaje de la fe. Those are enemies of the language of faith. Ahora,
hay amigos también del lenguaje de la fe. There are also friends of the language of faith. Confesar la palabra, And it is to confess the word, acción de gracias, an action of gratefulness, expectativa en Dios an expectancy from God, y adoración. and also adoration. Hay algo que se desata cuando usted y yo adoramos a There's Dios something that is unleashed when you and I worship, y declaramos estas promesas de Dios. and we declare these promises of God. Porque hermanos, Jesús mismo Because Jesus himself nos enseñó el poder de hablar con fe. taught us the power of speaking in faith. Jesús mismo nos enseñó el poder de hablar con fe. Jesus himself taught us the power of speaking in Marcos faith. 11:23. And we can see this in Mark De 11:33. cierto os digo que cualquiera que diga a este monte, Truly I tell you, if anyone says to this mountain, quítate y arrójate en el mar, go throw yourself into the sea, y no duda en su corazón, and does not doubt in their hearts, sino que cree que será hecho lo que dice, but believes that what they say will happen, lo que diga se le será hecho. it will be done for them. Cuando hablamos con fe, And when we speak on faith, alineados a la voluntad de Dios, aligning to the word of God, the will of God, alineados a la palabra de Dios, aligned to the word of God, cuando hablamos con fe, and when we speak in faith, nosotros podemos ver lo milagroso. then we can see the miraculous. Próximo. El Espíritu Santo empodera nuestras palabras. The Holy Spirit empowers our words. Hechos 2:4. And this is in Acts 2:4. Y dice, todos fueron llenos del Espíritu Santo And all of them were filled with the Holy Spirit y empezaron a hablar en otras lenguas and began to speak in other tongues según el Espíritu les daba que hablaran. as the Spirit enabled them. Escuché un testimonio I heard a testimony de un hombre que fue llamado al pastorado en África, from a man who was called into pastorship in Africa, de la nación de Kenia. from the nation of Kenya, Y él salió huyendo and he ran away del llamado. from the calling, Y llegó a Francia. and he arrived in France. Y un día él estaba trabajando como lavador de platos And one day he was working as a en dishwasher un restaurante. in a restaurant. Y una noche salió de su trabajo, And one night he left work iba pasando una pequeña iglesia and he passed by a small church y abrió la puerta un poco, and he cracked the door open empezó a escuchar and he began to hear y and el pastor listen. está predicando en francés. And the pastor was preaching in French. Él entendía francés. And he understood French at this point. Y llega el momento And there came a time que el pastor empieza a hablar en el dialecto de su aldea en Kenia. that the pastor started speaking in the dialect of his hometown, of his village Y in le Kenya. dice, mi hijo, no te olvides del llamado que he puesto sobre And he ti. said, my son, don't forget about the calling I placed in your life. Tú tienes propósito. You have a purpose. Y aunque andas corriendo, And even though you're running, mi llamado es irrevocable. my calling is irrevocable. Y aún te quiero usar. And I still want to use you. A los meses, And months later, él estaba de regreso en su aldea en Kenia. he was back in his village in Kenya. Plantó una iglesia And he planted a church. y empezó a predicar el evangelio. And he began to preach the gospel. ¿Cuánto le pueden dar un aplauso al Señor? Vamos a estar en pie. Let us stand to our feet. Y termino con esto. And I end with this. Creí, I believed, por lo cual hablé. therefore I spoke. Ese es el lenguaje de los hijos del rey. That is the language of the children of a king. Creí, I believed, por lo cual hablé. therefore I spoke. Sí, hermano, en estos momentos cierre sus ojos. So at this moment, I invite you to close your eyes. Pregúntele al Espíritu Santo cuáles son las áreas de mi vocabulario que todavía tienen que ser transformadas. And you can ask the Holy Spirit, what are the areas of our vocabulary that He can still work in? Porque yo sé de que estamos en un proceso todos. Because I know that we are in a process. Hay lenguaje negativo.